pienso que todo viene de nuestra cuna, que sin lugar a dudas vamos a cometer errores. Es inevitable el que transmitamos a nuestros hijos traumas. Si tuviéramos que resumir todo en una sola palabra, me atrevo a decir que la palabra es compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso con uno mismo. Confundimos muy frecuentemente lo que es responsabilidad con lo que es compromiso. Cuando hablamos nosotros de compromiso, estamos hablando de qué tan comprometido estoy en realidad con hacer mi trabajo de forma excelente. Cuando tú sabes qué quieres y te enfocas en llegar a eso que quieres, va a haber disciplina, va a haber constancia, va a haber compromiso y va a haber algo que a nadie nos gusta y me incluyo: sacrificio. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el programa Para Ser Mejores. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, pero mejor aún, un gran amigo, Víctor Cortés. Él, además de su formación profesional como abogado, se ha especializado a temas de desarrollo de liderazgo para que las personas puedan lograr sus metas y alcanzar sus objetivos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo como un coach que se dedica al entrenamiento del acondicionamiento físico, pero también a algo que la mayoría queremos lograr y que siempre nos los proponemos al inicio del año: el control de peso? Víctor, bienvenido al programa Para Ser Mejores. Muchas gracias. ¿Por qué unas personas logran el éxito? ¿Por qué unas personas logran cumplir sus metas? ¿Y por qué otras les cuesta trabajo y simplemente renuncian? Fíjate que esa es una pregunta medular. En el área de que yo me desempeño a diario, veo personas que insisten en poder llevar a cabo sus planes de alimentación para poder realizar cambios en su aspecto físico, en su vida personal, en su calidad de vida con respecto a su salud, y otras que simplemente deciden todos los días ser víctimas del placer inmediato y hacer caso omiso a las indicaciones que lo van a llevar a obtener el resultado que desean. Yo pienso que todo viene de nuestra cuna, de la forma en la cual hemos sido criados por nuestros padres, educados, esa formación que nosotros vamos a traer de forma individual, ¿no? Y como ejemplo muy claro es cuando somos bebés, cuando estamos aprendiendo apenas a caminar, ¿no? Todo el tiempo mamá o papá están siguiéndonos, así que no se vaya a caer, no se vaya a caer, y cuando vienen los escalones, lo que hacemos es cargar al niño, ¿no? Para evitar que vaya a bajar solito los escalones, para evitar que se pudiera llegar a lastimar. Cuando lo que yo considero es que tenemos que estar de la mano apoyándolos y reforzándolos a que se caigan y que se aprendan a parar desde muy pequeños, a que tengan que subir solitos esos escalones y que se den cuenta desde muy pequeños que pueden llevar a cabo esos pequeños mini retos todos los días, ¿no? Yo pienso que esa es una diferencia fundamental, lo que nosotros como padres vamos a transmitirle a nuestros hijos durante los primeros años de nuestra vida, y ya posteriormente en la etapa de adolescentes y de adultos, pues tener que aplicar todo eso que nos han venido enseñando nuestros padres, nos han venido inculcando, y que sin lugar a dudas vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores y creo que es fantástico cometer errores. Pero ¿qué pasa? Porque la mayoría de quienes somos padres, no hay un manual, nadie nos enseña a ser padres y solemos repetir los mismos patrones de nuestros papás, pensando que eso a nosotros nos sirvió y a lo mejor le estamos transmitiendo esos mismos errores por miedo, por desconocimiento, por inseguridad. Considero que es inevitable el que transmitamos a nuestros hijos traumas. Ahora, va a depender de qué tipo de trauma, por supuesto, pero eso es un aspecto totalmente inevitable. Nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser esposos, nadie, no hay un manual para esto. Entonces, la única forma de poder aprender
es fallando. Yo recuerdo que en casa tuve ciertas experiencias con mis padres, algunas positivas, algunas negativas, y que al día de hoy me han forjado. Entonces, cuando yo platico con mis hijos, yo lo que procuro es no repetir aquello que no me funcionó y repetir aquello que dejó una huellita en mí y que al día de hoy sigo aplicando, ¿no? Cuando somos personas adultas, tenemos todo el poder de ejercer lo que es el libre albedrío y poder decidir qué es lo correcto para nosotros y qué es lo que no nos conviene para poder estar mejor cada día. Así lo aplico y creo que me está resultando. Estamos hablando de la mentalidad del éxito, estamos hablando de cómo podemos volvernos líderes de nosotros mismos, cómo alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos. Y es un tema muy importante que seguro a usted le va a servir, que le va a servir a su familia, si es padre le va a servir a los hijos, pero sobre todo nos sirve en la vida de manera permanente, en todas las etapas. Y un tema que nos distingue a unas personas de otras es cómo distinguir a aquellos que sí logran cumplir sus metas, aquellos que logran sus objetivos. Por ejemplo, quienes van contigo. Tú lo observas como entrenador, que muchos van contigo, están un tiempo y lo abandonan, o están contigo en el tema de control de peso y lo abandonan. ¿Por qué? Compromiso. Si tuviéramos que resumir todo en una sola palabra, me atrevo a decir que la palabra es compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso con uno mismo. Yo creo que esto es importante. Confundimos muy frecuentemente lo que es responsabilidad con lo que es compromiso. Yo tengo que ir a mi trabajo a las 8 de la mañana, porque si llego tarde, me van a descontar. El cumplir con mi horario de trabajo, el cumplir con las actividades que tengo que desempeñar en mi trabajo, eso es responsabilidad. ¿Por qué es responsabilidad? Porque a cambio estoy recibiendo un pago. Cuando hablamos nosotros de compromiso, estamos hablando de qué tan comprometido estoy en realidad con hacer mi trabajo de forma excelente. No estoy hablando únicamente de ir y cumplir con un horario y son las 5, ya me voy, ahí están las actividades. No, no, no. Me estoy hablando de poner empeño, poner pasión, amor a lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Eso es compromiso. Si ese mismo compromiso nosotros lo aplicamos en nuestra vida personal, estamos hablando de que si yo tengo conmigo mismo una cita en el gimnasio a las 4 de la mañana, yo no tengo por qué llegar tarde. Porque si yo llego tarde, estoy fallando a mi compromiso. Si yo tengo un esquema de alimentación que cumplir para poder llegar a mi peso, yo tengo ese compromiso de seguirlo firmemente para poder llegar a mi peso, que es mi meta personal. Cuando hablamos de compromiso, mucha gente se pone a pensar y duda. Y aquí viene la otra palabra que es importantísima. La gente normalmente no sabe qué quiere. No sabe qué quiere. Cuando tú sabes qué quieres y te enfocas en llegar a eso que quieres, va a haber disciplina, va a haber constancia, va a haber compromiso y va a haber algo que a nadie nos gusta y me incluyo, sacrificio. Vamos a estar dispuestos a sacrificar N cantidad de placeres inmediatos como dormir, comer, irme con los amigos, divertirme, porque estoy enfocado al 120% en llegar a eso que yo quiero. Pero desde muy pequeños estamos acostumbrados a recibir indicaciones. Estamos acostumbrados a recibir miedos. Estamos acostumbrados a escuchar de nuestros mismos padres: no puedes, está muy complicado, haz algo más sencillo.
Y todo eso, conforme nos vamos nosotros desarrollando, nos lo comenzamos a creer. Nos lo comenzamos a creer. Leía yo un cuento, está buenísimo, de dos niños que estaban jugando en el hielo. En Alaska estaban jugando en el hielo y uno de ellos, ¡pum!, se cae al agua. Y entonces el otro, que era del mismo tamaño, empieza a gritar pidiendo ayuda y no lo escuchaban. Como puede, logró sacar al otro niño. Llegan los bomberos y los bomberos estaban con la boca abierta, no podían creer que ese niño había podido sacar del agua fría al otro niño, porque todos cuando nos mojamos con ropa pesamos muchísimo más. A lo que yo voy es que muchas veces somos los limitantes de nuestros propios hijos, de nuestras propias compañías y sobre todo de nosotros mismos. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué es lo que en verdad queremos, ¿ok? En cualquier aspecto de nuestra vida, ser un mejor padre, bajar de peso, un proyecto personal, un emprendimiento, un negocio, vamos a estar sobre la línea dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esa meta. Y para eso, en muchas ocasiones tenemos que hacer que no escuchamos esos comentarios negativos. Porque si de por sí es complicado, salir adelante es complicado, pararse temprano es complicado. A nivel personal es lo más difícil que yo hago en el día. Oye, te va a pero resultar chistoso. ¿cómo se siente cuando lo logra? Satisfactorio. Enormemente, enormemente satisfactorio. Pasé una mala noche, he dormido 3 horas y me logré parar a las 3:40 para estar a las 4:10 en el gimnasio. Cumplí con mi rutina, ahora estoy aquí y me siento muy satisfecho de haber tenido el compromiso de asistir a algo que a mí me encanta. Entonces, eso creo que es vital para el desarrollo de las personas. La mentalidad es muy importante y aquí en el programa Para Ser Mejores lo que buscamos como filosofía es tomar acciones para que usted pueda lograr su mejor versión, para que usted pueda cumplir todas sus metas. Para ser mejores es un concepto muy amplio porque lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Pero algo importante, inicia a las personas con un proyecto, con un propósito, con una meta, logran su primer mes de gimnasio o bajar 1 kilo o 2 kilos, están motivados. ¿Y por qué abandonan? ¿Por qué después de ver que han logrado el primer paso, que a lo mejor el objetivo eran 10 kilos, logran una meta de 1, de 2, de 3, una meta de ir al gimnasio de 1, 2, 3 meses, y ya que se sienten también que están contentos, ¿por qué abandonan? ¿Por qué esa mentalidad de abandonar algo que les está dando satisfacción? Porque no fue fácil. La gente está acostumbrada a que las cosas sean fáciles. Estamos acostumbrados al placer inmediato. Estamos acostumbrados a la comodidad. Estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. Y cuando las cosas nos sacan de nuestra zona de confort, ahí hay problema. Cuando las cosas no son fáciles, ahí hay problema. A mí me encanta poner como ejemplo el gimnasio como parte de un cambio, porque como bien decía Jeremías, el nombre del programa es Para Ser Mejores. Y la gran mayoría de las personas que a lo mejor están viendo este programa, cuando escuchamos Para Ser Mejores, en automático pensamos en una comparación. Para ser mejor que Jeremías, para ser mejor que mi papá, para ser mejor que mi mamá. Cuando la realidad es que para ser mejores, tengo que compararme yo mismo con mi versión de ayer. Y eso es algo que les platico tanto a mis muchachos en el gimnasio como a mis pacientes en la oficina. No esperes perfección. Estamos en un proceso de cambio. Todo proceso de cambio trae fallas. Y esas fallas nos van a dejar un aprendizaje y ese aprendizaje es el que vamos a aplicar mañana para no fallar en lo mismo. Pero eso no significa que mañana no vayamos a fallar. Mañana vamos a fallar. Tenemos que entender que vamos a fallar. Es imposible que las cosas nos salgan perfectas
cuando nunca las hemos intentado antes. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender aquí, en cualquier aspecto que nosotros querramos desarrollar, en cualquiera. Yo puedo empezar en el gimnasio mañana, estar a lo mejor 3 horas, llego a mi casa, me quito la camisa y me veo igual, no veo cambio. Y digo, bueno, sigo motivado. Voy al otro día y lo mismo, otras 3 horas, llego a la casa corriendo motivado, me vuelvo a quitar la camisa y, oye, sigo igual. Pero si tú sigues haciendo lo mismo a lo largo de un mes, yo te garantizo que ya no vas a estar igual. Un mes. Si lo hacemos 2 meses, vamos a estar mejor. Mejor todavía. Y me encanta poner el gimnasio como ejemplo porque cuando uno entra, pues agarra los pesos pequeños, ¿no? Y te embaras así como si hubieras cargado muchísimo. A lo largo del tiempo, te das cuenta que ya no agarraste las mancuernas de 20 libras, ya estás con las de 30. Pues sigue pasando el tiempo, oye, estás con las de 40 y empiezas a ver algo que se llama progreso. Y confundimos progreso con perfección. Quiero hoy hacer un cambio. Y para hacer ese cambio, yo tengo que pensar en progreso, no en perfección. Yo podré ser un individuo millonario y tener el recurso económico para construir una mansión. Y podrá haber alguien que está construyendo su casita. Ambas casas van a pasar por el mismo proceso. No la puedo construir en un día, por más mansión que sea, y tampoco la casita se puede construir en un día, porque cada casita necesita pasar por un proceso, pero a lo largo de las semanas, del mes, tú vas a ir viendo el progreso en tu casa, sea pequeña, mediana o grande. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con nuestra mente. Cultívala, lee un poco, tienes dudas, pregunta, olvídate del ego, eso solamente estorba, pregunta. Leí que no hay mayor acto de valentía en una persona que pedir ayuda. La razón es, 1, reconoces que no puedes solo. 2, tienes la humildad suficiente de acercarte a alguien para pedir ayuda y aprender, la voluntad de querer aprender. Y entonces muchas veces por nuestro ego decimos, yo no quiero que Jeremías piense que soy tonto, no pregunto. Y me quedo en mi falla, me quedo en mi error y ahí me quedo. Y efectivamente, amigos, ahí nos quedamos sin dar un solo paso adelante otra vez. ¿Por qué? Por un miedo a que mi amigo Jeremías piense que soy tonto, un miedo al rechazo, un miedo a fallar, un miedo a que la gente piense no puedo lograrlo. Si se dan cuenta, esta parte de los miedos estamos hablando de cómo involucramos a las personas que nos rodean y cómo eso mismo está impactando en nuestra toma de decisiones. Cuando realmente el miedo va a ser tu mejor aliado para poder llevar a cabo eso que hoy no quieres hacer. Es el que vas a agarrar tú como impulso para hacer las cosas que hoy no te has atrevido a hacer y que te va a ayudar a dar ese paso para que tú te des cuenta de que los miedos son para servirnos nada más y de que son para ayudarnos a ser mejores nosotros mismos. Y también tenemos el miedo a salirnos de los estereotipos de vida que generan las redes sociales. Las redes sociales están generándole presión a la sociedad, tan es así que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se han incrementado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos porque las personas quieren ser perfectas y entonces en lugar de idealizar una figura que yo quiero lograr, mi objetivo que yo quiero lograr, idealizo el que veo en las redes sociales. ¿Eso cómo afecta al éxito? ¿Cómo afecta en términos de romper esa mentalidad ganadora? Y cuando tú decías, llego después de un mes,
me veo al espejo, pero veo la fotografía de alguien en redes sociales y te desanimas. Un gran error el querernos comparar con los demás y genera miedos, porque al final un miedo a no ser como los demás, que hemos caído en esa trampa, la sociedad, las personas, de seguir los estereotipos de otros. ¿Cómo superar esta parte, esta crisis que estamos viviendo en la sociedad, una decadencia que vemos al siempre querernos compararnos y llevarnos al fracaso? Lamentablemente vivimos en una sociedad que pone parámetros muy pobres. Vivimos en una sociedad donde nos invitan a ser aceptados. Vivimos en una sociedad donde si tú no eres bien visto, estás mal. ¿Qué es estar mal? Estar mal es lo que te está marcando la sociedad o lo que te hace a ti hacerte sentir mal contigo mismo. ¿Qué es lo malo? Porque es muy ambiguo. Estamos hablando de qué es lo malo, ¿para quién? ¿Para la sociedad? Entonces, ¿qué es lo que está mal? Yo los invito siempre a que actúen en base a lo que sea bueno para ustedes. Eso es muy complicado de realizar porque necesitamos trabajar mucho en la seguridad de la persona, la cual a veces es nula, es muy carente. Para eso tenemos que trabajar mucho en nuestra seguridad como personas. Para trabajar en esa seguridad tenemos que trabajar mucho a un nivel emocional. Trabajar con nuestras emociones es muy complicado. Yo quiero ser como Luis Miguel. Ok, pero ¿por qué quieres ser como Luis Miguel? ¿Porque quieres cantar como Luis Miguel? ¿Porque tiene el cabello güerito? ¿O porque es millonario y anda con puras modelos? ¿Por qué? Ah, pues porque es millonario y anda con puras modelos. Pero para eso no necesita ser como Luis Miguel. ¿Ok? Muchas veces no nos detenemos a preguntarle a nuestros hijos o a preguntarle a nuestros amigos, bueno, ¿y por qué es que quieres ser así? ¿Por qué es que quieres que la gente te vea así, no? Y siempre vamos a encontrar una razón oculta que, que es la esencia del por qué queremos hacer las cosas. Muchas veces vemos a los chicos que se portan mal, ¿no? Oye, ¿por qué se porta mal? Y cuando empiezas a rascar en la tierra, te das cuenta que busca atención que no tiene en casa. Entonces, el chico trata de buscar esa atención a como dé lugar. No importa que en el proceso se lleve unos cuantos golpes de mamá o papá. Al menos el niño dice, bueno, pues ya me están golpeando, ya tengo por fin la atención de mi mamá, ¿no? Al menos me está dedicando unos cuantos chanclazos, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta con respecto a las redes sociales, definitivamente tenemos nosotros que estar más al pendiente de qué es lo que queremos, qué es lo que queremos, por qué es que lo deseamos y lo que estamos dispuestos nosotros a pagar para poder alcanzar eso que estamos viendo en las redes sociales. Es un tema bastante complicado, es un tema que está afectando sobre todo a los niños, a los menores de edad, porque lo buscan como un refugio y están todo el tiempo pegados a los móviles, a las tabletas, y es un error que cometemos nuevamente los papás de una forma muy común. Pero lo que tú comentabas, esa mentalidad de cambio es necesaria. Los padres inciden mucho en la formación del menor. Pero esto que estamos platicando, que lo enfocamos al gimnasio, que lo enfocamos al control de peso, lo pueden aplicar las personas en su trabajo, lo pueden aplicar con su familia, lo pueden aplicar en su vida diaria. Pero también quiero que nos hables de algo importante, además de este tema, la motivación. ¿Cómo incide la motivación en las personas para convertirse en lo que en verdad quieren? En una sociedad que diariamente hay estudios que dicen que recibimos más de 30,000 impactos, como cada cosa que vemos en la pantalla, cada mensaje de WhatsApp, cada mensaje de texto, son en promedio más de 30,000 impactos diarios que recibimos por diferentes medios. ¿Cómo mantenernos motivados ante tanta tentación?
La motivación te va a impulsar a lo mejor a ponerte de pie cuando las piernas estén entumidas. El entumecimiento de mis piernas me está motivando a ponerme de pie. Mi gordura me está motivando a intentar ponerme a dieta, a intentar ponerme a hacer ejercicio. La motivación se basa en qué quiero, qué es lo que yo quiero hacer o lograr. Eso es motivación. ¿Qué te motivó a hacer las cosas para empezar, no? Perfecto. Eso es motivación. Cuando hablamos de qué es lo que necesito, una necesidad, ya no estamos hablando de motivación. Normalmente la necesidad no se lleva con lo que quiero. Ojo aquí, ¿eh? Yo necesito bajar de peso, pero no quiero dejar de tomar refresco de cola y no quiero dejar de comerme mis taquitos. Pero es que eso es lo que quieres. Tú necesitas bajar de peso, porque si no, esa niña de 3 años que anda por ahí se va a quedar sin papá. A veces nos cuesta mucho trabajo hacer caso a lo que necesito hacer. Lo que necesito hacer va de la mano con lo que debo hacer. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que lo que necesito y debo hacer, que es lo correcto, está en contra totalmente con lo que yo quiero hacer? Porque yo les voy a decir algo, hace ratito comentaba yo que la parte más difícil de mi día es pararme a las 3:30 de la mañana. Si ustedes me preguntan, ¿lo quieres hacer? Yo no lo quiero hacer. Yo no quiero pararme a las 3:30 de la mañana. Yo lo aborrezco. Y entonces me preguntan mis pacientes, ¿y por qué lo haces? Lo hago porque en 10 años quiero seguir gozando de la misma salud que tengo hoy. Y lo que yo necesito hacer para seguir saludable es hacer ejercicio. Como yo sé perfectamente que no tengo otro horario para poderlo hacer, entonces sacrifico horas de descanso para poder cumplir con el compromiso que yo tengo para conmigo mismo en tener pleno goce de salud en 10 años. Lo mismo pasa en el aspecto alimenticio. Lo mismo pasa cuando ustedes quieren hacer un emprendimiento, se hace pequeño o se hace grande, no importa. No te vas a aclientar de la noche a la mañana. Es imposible, no se puede. Pero con el paso de los días, siendo comprometido en tus horarios, siendo comprometido en tu servicio, siendo comprometido en la atención al cliente, tu clientela va a llegar, porque se va a recomendar tu lugar, tu servicio o producto y la clientela va a llegar. A lo mejor no quieras pararte a las 3 de la mañana para ir al mercado y coger las mejores verduras y frutas para tu negocio. Yo te entiendo, no quieres hacerlo, pero es lo que tú necesitas para ofrecer los mejores productos. A lo mejor ni siquiera te gusta ir al mercado, pero necesitas ir al mercado para poder ofrecer costos competitivos, porque si te vas al súper, el costo se duplica o triplica y ya no vas a poder ofrecer costos competitivos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Normalmente no va de la mano con lo que yo necesito y debo hacer. Y esto es muy complicado poderlo poner en práctica todos los días. Pero como se dieron cuenta, mencioné las palabras claves que Jeremías y yo hemos venido mencionando a lo largo del programa. Compromiso, sacrificio, disciplina y ese enfoque del 200% sobre qué quiero, qué necesito y qué debo hacer. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi plan? Me dicen, es que has tenido suerte. Y yo me sonrío burlonamente y les digo, la suerte no se para a las 3:30 de la mañana. La suerte no es aquella que hace caso omiso a los comentarios negativos de la gente. La suerte no es aquella que se esfuerza todos los días para hacer las cosas lo mejor posible. La suerte no es aquella que te regala las cosas después de haber sudado todo el día
para conseguirlas. No es suerte, eso se llama compromiso. Y es el compromiso que nosotros tenemos nuevamente, lo repito, que estar dispuestos a tener para con nosotros mismos. No es algo fácil, no es una tarea fácil. El cuidarte es muy complicado. Y no te estoy diciendo que te cuides de que te roben o no, te estoy diciendo que te cuides de ti mismo. ¿Sabes lo complicado que es cuidarte de ti mismo? Las tentaciones. Es decir no a todo lo que quiero. Es que eso es cuidar de ti mismo. Es tener que estudiar cuando yo sé que mis amigos andan de parranda. Un universitario lo vive, tú lo debes de saber. Es tener que hacer algo que no quiero, ¿ok? Pero porque sé que tengo que hacerlo por mi propio bien. Eso es muy complicado. Pero fíjate, eso que comentas es importante, es interesante, pero la motivación ayuda, y a mí me ha pasado que a veces estoy cansado, puedo estar por alguna circunstancia desanimado, pero ayuda, ¿cómo ayuda mucho? Que la persona con la que estás te diga, levántate, ya son las 2:40 de la mañana, las 3:30 de la mañana, levántate, tienes que cumplir. ¿Cómo ayuda el estar con las personas correctas y cuando estás pasando en una situación difícil, que las personas, los amigos te digan, vamos, tú puedes, adelante? Esa motivación, ese ánimo, ¿cómo impacta a las personas en lugar de decirte, quien va al gimnasio y te diga, pues ni se te nota, o estás en el control de peso, no se ve? Oye, trabajas mucho, pero yo te veo que tienes el mismo nivel de vida. Y entonces, ¿cómo impacta lo contrario? Que las personas te ayuden. Vamos, tú puedes, sigue adelante, levántate. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo impacta esto? Fíjate que el rodearte de personas que te impacten de forma positiva lleva consigo mismo el que tengas que alejarte de todas las personas que probablemente tú te criaste. Y eso incluye muchas veces a nuestra propia familia. El que tú escuches tan frecuente, no puedo, llega a pensar que tú tampoco puedes. El que escuches tan frecuente, no vale la pena, llegas a pensar que no vale la pena. Sin embargo, cuando te rodeas de personas cuyo estilo de vida es el que tú quieres, cuando te rodeas de personas cuyo físico es el que tú quieres obtener, tu mentalidad cambia. Tu mentalidad cambia. ¿Por qué cambia? Porque así como se contagia el no puedo, también se contagia el tú puedes. Y este tipo de comentarios de tú puedes lograrlo, viene de personas que la han sufrido como tú, ¿eh? Y como ellos lo lograron, saben que tú puedes lograrlo. Cuando mis pacientes están muy decaídos, porque lo que mencionabas es vital, el factor emocional. El factor emocional es vital en cualquier proyecto de cambio, es vital. Por ejemplo, llegan, se suben a la báscula y no ven el resultado. ¿Qué diferencia que llegues a tu casa, no bajé, y te digan, ya ves, te dije que no ibas a bajar, a que te digan, vamos, hay que hacer lo necesario para que puedas seguir avanzando? La diferencia es brutal. Pero más que el comentario también es la aceptación. Si yo me subo a la báscula después de una semana y veo que no hay números favorables, también está la parte de la aceptación. Oye, Vic, es cierto, mira, por mi cumpleaños hubo pastel, refresco y fueron 3 días seguidos. Creo que hasta me fue bien, no subí. Esa parte de ser responsable de mis acciones es muy importante en cualquier proceso de cambio también, en cualquier emprendimiento, en el estilo de vida, en todo es muy importante la parte de la aceptación, ¿ok? Y de ahí, si soy capaz de aceptar lo que estoy haciendo mal y poder corregirlo, entonces voy a tener un progreso. Como lo mencionábamos anteriormente, es parte de aprender del error. Ahora, el factor emocional. Si yo hoy estoy vulnerable y no veo un resultado positivo en la báscula, el hecho de que yo llegue a casa y me comenten, oye,
relájate, solamente fue una semana, no pasa nada. En la próxima nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor. Nos está invitando, ¿ok? A formar parte de algo. Cuando Jeremías me dijo, voy a invitarte a mi programa oye, yo me sentí encantado de poder estar aquí, me sentí encantado, no ahora, cuando me invitó. ¿Por qué? Porque a nivel personal, para mí Jeremías es un gran ejemplo en muchas cosas. A nivel personal, lo que ha podido desarrollar, su manera de pensar, me contagia. Y entonces, el poder estar conviviendo aquí en el uno a uno a través de este programa, para mí es un verdadero placer. ¿Qué quieren para ustedes? Es lo que va a decidir el consejo que deben de seguir. Yo cuando a mí alguien me hace una observación y me da un consejo, yo siempre veo cómo vive esa persona. Congruencia. Intento buscar una congruencia y voy a platicarles algo muy personal. En el 2012 yo emprendí, hipotequé la casa de mi madre para poder completarme y montar mi primer gimnasio, el cual yo jamás había emprendido, ¿no? Entonces de repente ves que va bien y pues ves billetito y gastas billetito, ¿no? Cuando de repente vienen las vacas flacas, la época en la que el gimnasio baja, yo no estaba preparado para eso. Entonces ahí estaba yo sentado en la banca de la calle, preguntándome, ¿cómo voy a pagarle a los trabajadores? ¿Cómo voy a pagar la renta? O sea, no veo cómo, ¿eh? No veo cómo. Entonces, yo ya sabía lo que mi papá me iba a decir. Yo ya sabía la letanía que mi papá me iba a decir, ¿no? Y con mucho valor le llamé por teléfono a mi papá y dije, papá, estoy en este rollo, échame la mano. Y mi padre me dijo las siguientes palabras, las recuerdo perfectamente, 2012. Mi papá me dijo, hijo, por esta única y última ocasión voy a apoyarte. Pero debes de entender algo, Víctor. Tú no vienes de familia de millonarios. Tú no vienes de familia de emprendedores. Tú no vienes de familia de herederos. Entonces, hijo, deja de desperdiciar tu tiempo en hacer algo para lo que no estás hecho y ponte a buscar un empleo. Con tu carisma, tu dedicación, seguramente vas a escalar la escalera corporativa y te va a ir muy bien en el empleo. Oigan, que mi padre me haya dicho eso, dolió muchísimo. Me puse a llorar, ¿no? Cuando él me dijo eso, me estaba arrebatando mi sueño. Y que lo haga tu propio padre, duele muchísimo. Sin embargo, una persona que venía saliendo del gimnasio me vio y me dijo, ¿qué tienes? Y le platiqué la situación. Y este cuate que se estaba subiendo a su coche Mercedes-Benz, mi padre nunca ha tenido un Mercedes-Benz, me dice, párate, pregúntate algo. ¿Tú quieres tener la vida que tiene tu papá? ¿Te ves viviendo la vida como la tiene tu papá? Porque si tú quieres tener la vida que tiene tu papá, hazle caso. Deja esto por la paz. Esto no es para ti, Víctor. Pero si tú no quieres tener la vida que tiene hoy tu papá, aférrate a lo que tú quieres. A lo mejor no es esto, pero de aquí vas a aprender. Ese fue el consejo de un desconocido. Ese cuate me levantó de la banqueta de la calle, ¿ok? Y me impulsó a seguir adelante. Si ese cuate que yo digo que era un angelito, que Diosito me puso ahí para seguir mi propio camino, no hubiera salido de ahí, muy probablemente yo habría renunciado. Y no lo hice, no lo hice. Hoy, casi 13 años después, yo sé que mi papá no me dio un mal consejo, ¿eh? Yo sé que mi papá me ama y que él únicamente me dio el mejor consejo que él pudo darme. Tan es el mejor consejo que así manejó su vida y él es feliz con su vida.
por eso se atrevió a darme semejante consejo. Si a él eso le funcionó, trató de que yo también lo absorbiera para que a mí me funcionara. Amigos míos, años después de que mi papá llega a casa de todos ustedes, entra y me dice, mi papá me pregunta, Jeremías, mi papá me pregunta, oye hijo, ¿aquí vives? Y le digo, sí, sí, sí. Me dice, pero ¿rentas o es propio? Y le digo, bueno, papá, es propio. Y me dice, oye hijo, ¿a qué te dedicas? Yo abracé a mi papá y le dije, papá, ¿te acuerdas de aquella llamada donde tú me dijiste que buscara? Hice todo lo contrario. A eso me dedico. Mi papá me abrazó muy fuerte, se puso a llorar y me pidió disculpas, disculpas que no eran ni siquiera necesarias. Lo que trato de transmitirles con esta anécdota, con esta historia, es que al final del día, cada persona va a decidir lo que es mejor para ellos. Y no porque mi papá como autoridad me lo diga, significa que eso es lo mejor para mí. Yo voy a decidir qué es lo mejor y voy a decidir también a quién escuchar. Y el mejor consejo, amigos, que yo puedo darles a través de este medio es cuando reciban un consejo, pregúntense si esa es la vida que ustedes quieren tener. Y si es la vida que ustedes quieren tener, sigan ese consejo, que seguro les va a funcionar. Pero si no es, corran lo más rápido posible, aléjense de esa persona y manténganse a distancia para que entonces ustedes aprendan a cometer sus propios errores. Esta reflexión me encantó porque siempre buscamos el consejo y hay un dicho que señala que cuando nosotros pedimos consejo, lo que estamos realmente buscando es la validación de una decisión que ya tomamos. Porque cuando alguien nos dice a través de un consejo algo que no nos gusta, vamos y le preguntamos a otra persona hasta encontrar la voz que queremos escuchar. Y esto que comentas es muy importante. Esa es la vida que tú quieres cuando admiramos a alguien. Hay que observar todo el panorama y preguntarnos, esto que acabas de decir me encanta, esa es la vida que tú quieres. Y ahí es un tema que podríamos abundar porque transmitimos lo que tenemos. Y en el caso de tu padre, que llevaba un estilo de vida que para él era feliz porque es lo que él aprendió. Y hay una frase que a mí me encanta, yo la viví de chico y siempre la tengo muy presente, yo así la aplico y la entiendo. En estos casos, nadie puede dar lo que no tiene. Y tu papá no te podía decir algo que él no tenía porque él había llevado un estilo de vida. Y ahí viene otra cosa importante que reitero y tú la dijiste, es la aceptación. ¿Tú vas a aceptar ese destino o vas a cambiar tu destino? Y es algo muy potente pues, que define la vida de las personas. Sí, definitivo. En mi consulta diaria es muy frecuente que mamá o papá lleven al hijo a que pierda un poco de peso. Lo irónico es que mamá y papá también están pasados de peso, ¿no? Y entonces yo, siendo un tipo de humor muy negro, siempre doy por sentado que los dos están asistiendo para perder peso. Y es muy chistoso como el papá o mamá dicen, no, 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 Vic, no, yo estoy bien. Yo traigo a mi hijo a que baje de peso porque está muy pasado. Y entonces ves al hijo cómo se voltea a ver a la mamá o al papá con esos ojos de molestia, con esos ojos de ira, y yo le pido al muchacho que salga de la oficina. Y entonces entro en diálogo con papá o mamá, y lo primero que les digo es, ¿estás consciente de que eres tú quien alimenta a tu hijo? Porque el niño no tiene el dinero para ir al súper y comprar cosas empanizadas, embutidos, refrescos y jugos procesados. Eres tú el responsable de que tu hijo esté así. Y el papá se queda pensativo, ¿no?
incluso un poco molesto de lo que está escuchando, porque la verdad siempre incomoda. La verdad siempre incomoda, la verdad siempre molesta, y molesta porque no queremos aceptarla, porque no queremos aceptar nuestra realidad. Y entonces es muy fácil poder esa frustración aventársela a nuestros seres queridos, y en este caso que yo veo tan frecuente, a nuestros hijos. Y entonces el papá busca que el hijo sea mejor que él, y por eso lo lleva a perder peso, sin darnos cuenta que el patrón va a seguirse repitiendo, porque nosotros como padres somos quienes alimentamos a nuestros hijos. Y entonces yo le digo al papá, oye, al menos métete a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Tu hijo va a perder peso, acompáñalo, háganlo juntos. Vic, es que no tengo tiempo. La excusa perfecta, no tengo tiempo. El día, amigos míos, tiene 24 horas para ustedes, para Jeremías y para mí. El día tiene 24 horas. Lo que va a marcar la diferencia entre su estilo de vida, su vida y su calidad de vida, diferente a la de Jeremías y diferente a la mía, es cómo gastamos, usamos o invertimos esas 24 horas. ¿Cómo las usan ustedes? Yo, cuando estoy en redes sociales, estoy publicando cosas de mi negocio, de mi clínica. ¿Ustedes en qué usan redes sociales? Ver estereotipos con lo cual ustedes no cumplen, estarse frustrando por todo lo que ven que ustedes no tienen, en chismes. ¿En qué ocupan ustedes su tiempo en redes? ¿En qué ocupan ustedes sus 24 horas? ¿Qué cosa positiva a día hacen ustedes en sus 24 horas? Y eso es lo que va a marcar una diferencia enorme, porque lo que hoy hagan de distinto por su propio bien y sean capaces de replicarlo a lo largo de 365 días, va a darles la excelencia. Tengo 3 hijos, un adulto ya de 19 años, una adolescente de 12 años y una pequeñuela, la más traviesa, de 3. Tengo esos 3 hijos, estoy en las 3 etapas diferentes, complicado, complicadísimo, pero también muy divertido. Entonces yo con mis hijos les digo, oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque las redes sociales, el éxito te lo venden económico, fama, fortuna, popularidad, y hoy en día, ¿cuántos seguidores tienes en redes? Porque dependiendo el número de seguidores, es el éxito que tú tienes en redes. Pues, Pero eso puede ser por una falta de una meta clara, de un objetivo, y entonces medimos el éxito, entre comillas, por la popularidad, y ese es un tema muy profundo. dicen por ahí, seguramente ya lo escuchaste, si no estás dispuesto a fallar una y otra vez, no estás preparado para tener éxito. Porque el fracaso, todo mundo lo evita. Todos lo evitan, nadie lo quiere. Por eso hay tan poca gente exitosa. Y no estoy hablando de un éxito económico. La economía viene por sí sola. Estoy hablando de éxito, ¿ok? En hacer lo que te mueve, en dedicarte a eso que es parte de tu esencia. Cuando descubro mi vocación, ¿ok? Yo mismo comienzo a ahorrar para tomar mis cursos, mis diplomados, y comienzo a invertirme en eso que a mí me apasiona. Oye, y comienzo a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque amo lo que hago. Y porque amo lo que hago, estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas para hacerlo de maravilla. A muchas personas se les va el sueño a medianoche cuando llega una preocupación a su mente. Se paran y ya no pueden dormir. A muchos se nos va el sueño cuando llega una ocupación a nuestra mente y nos para de la cama
para agarrar lápiz, laptop, lo que sea, y poder escribir esa ocupación a plena madrugada y desarrollar una idea. Esa es la gran diferencia. Cuanto más estés dispuesto a fallar, más éxito vas a tener, más vas a crecer. No es cuestión de suerte, es cuestión de estar preparado para fallar. Michael Jordan le dijo a su hijo: a lo mejor es mi culpa que tú piensas que es fácil tener éxito. Solamente me ves en la cancha metiendo una canasta tras otra, pero nunca has venido a un entrenamiento a ver cuántas veces fallo en esa canasta para poder meter una. He fallado tantas veces que hoy tengo éxito. He fallado más de 9,000 tiros para poder hoy estar metiendo una canasta tras otra. Si no estás dispuesto a tener fracasos en tu vida, entonces no estás dispuesto a tener éxito. Así es como yo lo veo. Y ese es un cierre magnífico. Hay que estar dispuesto a soportar el fracaso para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, para ser exitosos en el escenario que nosotros nos hemos planteado. Son muchos temas que tienen que ver con el cumplimiento de nuestras metas, de nuestros objetivos, con tener esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de éxito. Pero hoy hemos aprendido algo muy importante y nos va a servir para ser mejores, para ponerlo en práctica y para convertirnos en nuestra mejor versión. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en Para Ser Mejores. Y recuerde, usted puede ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor vecino, una mejor pareja. Podemos, para ser mejores, siempre lograr todo aquello que nos propongamos. Nos vemos en el siguiente programa.